Muy bien, continuamos entonces ahora. El tercer método que estamos analizando, el primero, acuérdense, el método cognitivo. Nos quedamos en los métodos afectivos, ¿verdad? Y ahora viene el tercer método se le llaman los métodos de comportamiento, que estos también son muy valiosos. Recuerden, el primer método estimulará lo intelectual, ¿no? Y nos llevará a los campos del razonamiento, de la conceptualización, y uno aprende así, ¿verdad? El segundo método nos llevará al campo de las emociones, de las voluntades, de las decisiones, de las convicciones. Y también es muy importante tenerlo. Y este método nos llevará a la práctica, ¿no? Es un método de praxis, de enseñanza, que es muy valioso. Este tipo de métodos ayudan a los estudiantes a cambiar su forma de actuar, fíjense, ayudan a cambiar su forma de actuar y aprender una nueva forma de relacionarse. Es decir, insisto, tiene que ver más con la práctica, con el hacer. Motivan estos métodos a desarrollar habilidades y destrezas y a descubrir el arte que puede estar encerrados en ellos mismos y que no lo saben. Y que no lo saben. Esto es fundamental, ¿no? El ser humano en sí mismo tiene consigo las artes plásticas, ¿no? Algunas no tan desarrolladas, pero bueno, algunos sí, ¿no? Algunos tienen potenciales muy grandes de ser escritores, de ser actores, de, de ser buenos oradores, en fin, de desarrollar habilidades de canto, qué sé yo, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros elegimos estos métodos, evidentemente, tienen que ver con aplicaciones prácticas que van a desarrollar los alumnos o los hermanos de la iglesia o los jóvenes o quien ustedes gusten y manden, lo van a plantear a partir de la práctica, ¿no? Les van a dar consejos prácticos, decir, ok, bien, vamos a hablar del perdón, pero no lo vamos a teorizar, lo vamos a llevar a la práctica. Un caso concreto, ¿qué hacemos? Primer paso, segundo paso, ¿no? O cuando se tiene que aprender habilidades o destrezas, bueno, eh, aprender a tocar guitarra. A veces hay muchos que dicen, no, no, nunca pensé aprender a tocar guitarra y ahora toco la guitarra, ¿ah? Entonces, un método donde se despiertan todo lo que son las habilidades, todo lo externo, todo lo que tiene que ver con nuestra impronta del hacer. Dice nuestro libro guía, los métodos de conducta, en este caso, incluyen dar el ejemplo, ¿verdad? Entonces, vamos a ser nosotros, ¿verdad? Eh, Podemos llevar a cabo talleres, ¿verdad? Donde tengamos que decir, ok, no es un sermón. A veces los talleres son muy lindos, eso es muy lindo porque uno puede hacer actividades muy lúdicas, ¿verdad? Actividades de correr, de hacer, de armar, de construir, de un montón de cosas que se pueden hacer. Eh, Pueden haber experimentos, ¿verdad? Como, como llevar a cabo experimentos para ellos mismos. Yo recuerdo mucho ¿cómo es? Una actividad de un pastor que hablaba acerca del perdón y no sé qué. Y resulta que él puso en agua, ¿verdad? En agua un, un, un polvo, una sustancia, no sé qué era. La verdad que siempre quise hacer ese truco de magia en alguno de mis sermones o enseñanzas y nunca supe. Pero me quedó muy grabado. En un vaso de agua, tal vez ustedes conozcan cómo es el tema, pero en un vaso de agua y puso un polvo, no sé qué, y el vaso se oscureció, ¿viste? Entonces él nos explicaba que, bueno, así es el pecado, cuando entra en nuestra vida se empieza a manchar hasta que se vuelve oscura, ¿no? Y que solamente Jesucristo, la salvación, la gracia, el perdón de nuestros pecados nos pueden volver a hacer. Pues. Y ahí agarraba otra cosa, era como un tipo pastillita, no sé qué era, la echaba al agua y esta se volvía blanca, ¿ah? La que estaba oscura, como arte de magia, se volvía blanca. Y bueno, todos nos quedamos así, ¡guau!
Bueno, es una muy buena, o es un buen método de enseñanza. Pensé que hasta hoy me acuerdo, fíjense, me acuerdo mucho de eso. Este, bueno, hay que hacer, ¿no? Experimentos, premios también. Uno estimula a esforzarse. Hay mucha gente, muchos de sus alumnos, ¿no? Yo mismo aquí, ustedes, muchos de ustedes son muy competitivos, muy competitivos. ¿Cuánto vos sacaste de calificación? Yo saqué 10. ¿Pero y cómo? Yo saqué 9,5, ¿no? Entonces, ahí se esfuerzan más, ¿no? O culpan al profesor porque no le puso el 10. Este, son comportamientos, ¿no? Que a veces se estimulan mucho con los premios. Y alguien que, por ejemplo, tiene un 10 de calificación, bueno, se siente realizado. Aprendizajes programados, ser aprendices, compañeros a quien dar cuentas, representar el papel de alguien, gráficas con estrellitas, ¿no? De asistencia, reconocimientos públicos, sesiones prácticas, grupo de apoyo, todo aquello que pueda motivar a que las personas desarrollen habilidades, comportamientos, conductas, todo aquello que los empodere, ¿no es cierto? Este, son buenos métodos de aprendizaje, ¿verdad? Son buenos métodos de aprendizaje. Jesús era también excelente en esto. Jesús eh, motivaba a las personas para, para que ellos aprendieran en el grupo Los 70, por ejemplo, cómo los empodera él y les dice, bueno, yo ya les enseñé, ¿no es cierto? Ya les enseñé cómo se tiene que predicar, etcétera. Ahora les toca a ustedes. Vayan y cuéntenme cuando vuelvan, ¿no? Y cuando volvían, Jesús decía, buenísimo. Me alegra mucho que hayan venido, pero ahora vamos a buscar la enseñanza de esto que ustedes aprendieron, ¿verdad? Entonces, también es un método de comportamiento, es un método de enseñanza, ¿verdad? Son personas que necesitan llevar a cabo, necesitan desarrollar habilidades para fijar aprendizajes, ¿verdad? Desarrollar habilidades para fijar aprendizajes. ¿Mm? Muy bien. Ahora, hemos analizado los tipos de método que se tiene al alcance para desarrollar con las personas. Son 3 maneras distintas de transmitir el conocimiento. Hagamos una pausa aquí y díganme ustedes, queridos alumnos, los que están aquí en clase presencial, uno por uno, cuál es el método con el que ustedes aprenden y cuál es el que ustedes utilizan para cuando dan una enseñanza, cualquiera que ésta sea, a los niños, a los jóvenes, a los adultos. De estos 3 métodos, ¿cuáles son los que ustedes usan o tienen para aprender? Bueno, si es que hay alguien ahí. Bueno, yo aprendo con el método cognitivo. Soy más de de preguntar, de cuestionar, de decir, ¿y por qué esto? La verdad que, y tengo que poner mucha atención, necesito que me explique muchas veces. Ajá, muy bien, Por eso perfecto. ahorita siento como esa carga, esa problemática, porque no estoy como al 100 para estar, Claro, con, por ejemplo, la otra materia, donde nos dice que tenemos examen oral, ¿no? sí. Entonces, yo ya empiezo como a prepararme, pero digo, híjole, es demasiada información, ¿de qué nos va a preguntar? Necesitaría una guía, una guía para el examen, porque si no tengo una guía o no sé de qué, me voy a perder porque no soy tampoco muy expresiva cuando preguntan. Si así que te dan el tiempo, yo estoy de acuerdo en los exámenes, a mí me gusta hacer examen, Ujú, pero ujú. que me den mi tiempo, ¿me entiendes? Y estar con la presión y estar pensando que bueno, es eso. Muy bien, Y Lucy. no todos, y otros no, y otros dicen, sí, que venga el examen y lo hago una pregunta o las preguntas que me hagan, ¿no? Pero yo no, cada quien tiene su forma. Ajá.
Sí, bueno, muy bien, claro, Lucy, claro. Yo sé que vas a sufrir hasta que sea el examen, pero ánimo, va a salir todo bien. Hermana Lucy, ya somos dos. Yo estoy igual que usted, tranquila. Bueno, Desde no, ayer yo no ya soy dije, ay, Dios mío, ¿cómo así que de memoria? Her- Ya Hermano, yo creo somos que tres. también el método que yo estoy de acuerdo con la hermana Lucy, el cognitivo, más el cognitivo, Ok, el de, el de, el de razonar, el de deducir, el de más por ese lado. muy bien, gracias, mi hermana Rosalba. ¿Quién más? Liti. Hermano, Ah, yo aprendo más con el método, el segundo se me fue el nombre, el el, afectivo. el afectivo, hermano. ¿Usted sabe contar Yo, yo historias, soy Zoraida? de, yo soy de contar historias y que me cuenten historias. Ok, Casi siempre buenísimo. comienzo una clase contando historias y después de la historia sí comienzo a ir llevando a los niños al cognitivo. O a mí me Ok. gusta también que me hagan eso. Primero la historia, creo que porque yo no tuve Castilla Coquito, sino estuve Biblia, entonces las historias a mí me inspiran una barbaridad, me gusta, pero luego la llevo al método cognitivo de preguntar, de razonar, de por qué. Si ya Sí. me conocen, yo soy muy preguntona, yo no como entero, como decía mi papá, yo pregunto y pregunto y pregunto, y si me toca pedir después volver y preguntar, vuelvo y pregunto. Muy bien, muy Y me bien, gusta que me pregunten mis niños o las personas que me digan y por qué tal cosa y vuelva a la vez, volvemos y la tachamos en el mismo puesto, no hay problema, muy bien. vuelvo y pregunto. Así que Zoraida no va a sufrir en el examen oral, porque a ella le gusta que le pregunten. Y yo le voy a preguntar, de última. Claro, hermano, pero me preguntan los que yo sepa o yo. Bueno, Liti. Bueno, yo también el cognitivo, el de razonar, el de por qué y que esto es así, investigar, me gusta el primero también, creo que es el que más uso Muy bien, muy en bien. descubrir. Ok, ok. ¿Bere? Ay, no sé, yo creo que de los tres me siento más identificada así con el cognitivo porque me parece que soy bastante racional, pero me gusta mucho hacer cosas, entonces creo que el cognitivo sería, el comportamiento por ahí sería más quizá entre el cognitivo y el de comportamiento, porque yo aprendo mucho haciendo las cosas y me gusta eso de probar. Bueno, también aprendo con el método de cero tortura, que ese no aplica en este caso del seminario, pero bueno. Y para enseñar, creo que yo me identifico mucho, me gusta mucho trabajar con el segundo. Eh, si bien aplico mucho el cognitivo porque, insisto, me gusta el razonamiento, la lógica, o de alguna forma la lógica, pero llevarlo sí a la reflexión. eh, Trabajo mucho con el método afectivo cuando me gusta, cuando doy charlas, cuando trabajo esta parte de compartir a alguien el afectivo, más que el cognitivo. Y no sé, mi corazón, ¿eh? Yo creo que sos más cognitiva que afectiva. Sí, pero es que en el caso de los sermones, porque está el director presente, pero si no, Ah, en las charlas de mujeres es otra cosa. Te voy bueno, a invitar a una charla de mujeres, bueno, bueno, no una bueno. prédica de sábado. Ya no me invites, Tengo la presión acá, hermanas, acá. te entiendo. Bueno, Doris. El cognitivo también, más a base de preguntas y de razonamiento, es el método que más uso. Muy bien, gracias. Karina. Bueno, los tres métodos son el cognitivo, afectivo y comportamiento. Sí, Bueno, yo uso más el comportamiento. A mí me gusta más en hacer que en los otros dos. Me gusta más me gusta que me enseñen haciendo y me gusta enseñar haciendo. muy bien, muy bien, muy bien, buenísimo. Ok. Bueno, ahora Silvia, Dina, Betty, si alguien quiere, bueno, Dina, en el caso de Dina, necesitaría ver la clase
anterior para poder definirlo. Sí, porque no tengo mucha idea. Como Sí, entré sí. en la segunda parte. No, ningún problema, Dina, ningún problema. Y Silvia, yo creo que sí, Silvia es más afectiva. Silvia le gusta contar historias, le mete onda a la historia. Ella hace. Bueno, a ver, fíjense entonces cómo a veces nuestros métodos, está bien, son cognitivos y hacemos eso, pero fíjense cómo, aún siendo cognitivos, solamente usamos una forma de llevar a cabo este método cognitivo. Si nosotros, nuestro método es ese, bueno, hoy tenemos la posibilidad de tener muchos otros métodos. Acuérdense, método es actividad de aprendizaje. Las actividades de aprendizaje que podemos hacer desde el método cognitivo, desde el método afectivo, desde el método comportamiento, nos abre a nosotros un panorama amplísimo para que las personas que nos escuchen no nos digan, yo ya sé qué va a decir, ya sé qué chiste va a contar, ya sé qué historia va a decir, ya sé qué actitud va a tomar, ya sé qué, ¿verdad? Y cuando cambiamos, entonces eso ayuda muchísimo. Bueno, déjenme ver si puedo avanzar un poco más solo para decir. No voy a avanzar más, vamos a quedar acá. Bueno, dijimos entonces que son 3 maneras distintas de transmitir el conocimiento, ¿verdad? Recuerde, no todos aprendemos de la misma manera. De ahí entonces que surja la siguiente pregunta. ¿Cómo le hago para saber qué método escoger? No solamente tenemos que pensar en nosotros, sino también tenemos que pensar en quiénes estamos impartiendo. Porque uno dice, bueno, yo me gusta el método cognitivo y así les voy a enseñar. Pero nuestros oyentes no siempre se identifican con nuestros métodos de aprendizaje, ¿verdad? Entonces, voy a darles 4 criterios o 4 consejos prácticos para saber qué método escoger, ¿verdad? ¿Qué método escoger? Y entonces podemos determinar a través de estos 4 criterios cómo elegir un buen método y consecuentemente garantizar, al menos en su alta probabilidad, que nuestra enseñanza va a estar garantizada, ¿verdad? Así que bueno, no voy a avanzar más ahora por el tema del horario de la clase, pero el jueves vamos a ver esos 4 criterios prácticos que tenemos y también vamos a analizar un poco la persona de Jesús, que eso va a ser muy bueno. Dice Karina, ¿y no se usan los 3 métodos en una clase? Sí. Nosotros podemos usar los 3 métodos en una clase. Lo hacemos, ¿no? Lo hacemos. Solamente que, insisto, porque, a ver, contamos una historia, pero esa historia debemos llevarla a un entendimiento. Y si esa historia nos permite desarrollar algo o hacer algo, combinamos. No siempre y no todos los temas y no todas las enseñanzas se prestan a eso. La mayoría sí, pero habría que definir qué enseñanza pueden darse los 3 métodos cognitivos. Pero como lo vimos en cada uno de ellos, ¿no? Como lo vimos en cada uno de ellos, por ejemplo, en el de comportamiento tenés todo esto, talleres, experimentos, premios, gráficas, reconocimiento público, ¿no? En el afectivo tenés casos de estudio, dramas, historias, viajes misioneros, etc. En el cognitivo tenés debates, foros, entrevistas, todos estos datos, ¿verdad? Vos tenés que elegir uno para que con base en ese vos puedas desarrollar tu enseñanza. O sea, podemos combinar los 3, solo que necesitamos saber cuál es el que mejor nos conviene o el que más tiene que adaptarse a la enseñanza que quiero compartir. Sí, Veré, adelante. Pregunto en este sentido, si bien tendríamos que coger uno de los 3, ponele, por lo que entendí de tus palabras últimas, no también aplica, depende de la edad, porque, por ejemplo, cuando yo trabajé con niños, en algún momento, enseñar en la escuelita bíblica, yo no uso mucho los 2 primeros, trabajo mucho con el tercero, porque siento que la mayoría, al menos de lo que yo identificaba de mi grupo,
y siendo niños, por ahí son más de hacer cosas que de estar escuchando que alguien les hable, les taladre la cabeza, o les dé conceptos o les haga preguntas. O sea, si bien sí se manejan de alguna forma los tres métodos de alguna manera, creo que depende también la edad, o no, yo lo percibo o lo aplico mal. No, recuerden que nosotros ya damos por sentado que vimos el segundo paso del método, que es enfocar. Y recuerden que el enfocar evidentemente va en función de ver quiénes son nuestros oyentes. Si son niños, evidentemente puedes usar el afectivo, ¿verdad? Contando una historia. A los niños les encantan las historias. Les encantan las historias. Y lo puedes complementar con hacer algo. Bueno, ahora esta historia que yo les he contado, vamos a llevarla en una enseñanza haciendo algo que represente esa enseñanza. Entonces sí, va a depender mucho de eso. No es lo mismo, vos no le vas a poder poner a dibujar a un adolescente, porque el adolescente no sé qué te va a decir. Entonces sí necesitamos identificar el enfoque, enfocar hacia dónde, hacia quién va dirigida nuestra enseñanza, y con base en eso saber elegir el método. Por eso en la siguiente clase les voy a dar 4 consejos prácticos que nos pueden ayudar a nosotros a decidir qué método elegir, y uno de ellos va en función del grupo al que vamos a dar la enseñanza. Una pregunta más. Hermano, Sí. bueno, hermana, siga. No, adelante, hermana Zoraida. No, tranquilo. Ahora, ni una ni otra. Bueno, yo, por ejemplo, en mi caso, ¿no? Veo mi público, en este caso los niños, nos estamos enfocando en los niños. Aquí es mi campo, como en otras iglesias tienen grupos por separados. Yo no puedo tener ese privilegio de separar a los niños en edades. Entonces, aquí yo voy a utilizar un método, pero que el porcentaje de mi método para enseñanza es el 80% o el 90%, y también puedo utilizar los otros 2 métodos, Sí, pero va a ser en grado pequeño, el 10 o el 5% de lo que es. claro. ¿Por qué? Porque necesito adaptarme a mi público en este caso, como lo decía usted, ¿no, hermano? Sí, así es, tal cual, tal cual. Y eso va a ser dentro, la siguiente clase les va a dar parte de esos consejos prácticos que tiene que ver con tu auditorio. Entonces, cada maestro que conoce a sus alumnos, o a su iglesia, a sus niños, a sus jóvenes, a quien sea, ya sabe qué puede adaptar, cómo lo puede adaptar. Esto no es rígido, esto es readaptable, ¿verdad? Porque la enseñanza es un proceso dinámico. Pero sí, tal cual, Lucy, así es. Hermana Zoraida. Hermano, lo que yo voy a decir es que los 3 métodos prácticamente son adaptables a todas las edades y se pueden Sí. llevar en una sola clase, se pueden llevar a todos las personas. Porque si bien, por ejemplo, yo en los niños que tengo, que son de 5 a 10 años, siempre comienzo con la historia, haciéndolo dinámico, haciendo que la persona el niño se llene de la historia y quiera saber más y no cansarlo. En los adolescentes se da lo mismo. La estructura sería ya no llevar a que el adolescente o el adulto vaya a hacer una manualidad como la de un niño de primero. Eso no se puede. Pero sí hay manualidades y sí hay trabajos que Claro. refuerzan lo que estamos enseñando, a esa historia, a ese razonamiento, a eso cognitivo. Entonces, puedo decir que los 3 métodos se pueden enseñar en una sola clase, solo que adaptando las cosas a cada edad. Sí, vuelvo a decir, los métodos no es decir, bueno, este se usa y no puedes usar los demás, no, son métodos que se interactúan, ¿verdad? ¿Qué es lo que yo digo? Esta es la ventaja del maestro creativo de la Biblia, que echa mano, usa de varios métodos, ¿verdad? Y los adapta, solo hay que tener cuidado, no abusar. Como decía Lucy, si vos conoces todo esto y el 90% va a ser una actividad de aprendizaje, dale. Y el otro 10% vendría a ser un refuerzo con otra actividad de aprendizaje. Pero es cierto, o sea, si ustedes trabajan con niños, los niños les dan una historia, pero a los niños les cuentan la historia con gestos, con palabritas, con diminutivos. Bueno,
vos podés enseñarle a un adulto también a través de una historia, pero no le vas a hablar en diminutivo ni le vas a hacer gestitos de bebé, ¿verdad? Porque va a decir, bueno, hermano, bebé no soy, pero le vas a contar una historia, ¿verdad? Entonces puede ser que alguna clase sea más cognitiva para los niños. A ver, niños, hoy vamos a memorizar, hoy vamos a aprender qué significa la palabra amor, ¿verdad? Y complementas tal vez con una historia. Bueno, niños, esta segunda clase, este segundo momento, vamos a trabajar con una historia y les voy a contar los personajes. Ustedes me van diciendo qué opinan de estos personajes, quién les gusta, etcétera, ¿no? Y en la otra decir, ahora vamos a hacer una manualidad. Hoy vamos a construir el arca de Noé. Bueno, metele a construir el arca de Noé y después terminas con una enseñanza. En fin, estoy haciendo, ¿no? Este ejemplo de lo que podemos hacer. Eso es creatividad, ¿verdad? Lo que queremos salir es del molde de que siempre decimos lo mismo, siempre les enseñamos a los niños de la misma manera, cantamos la misma canción con los niños de la misma manera, les enseñamos a orar a los niños de la misma manera, ¿verdad? Hoy muchas maestras les enseñan, yo escucho a muchos niños siguen recitando la oración del niño Jesús, ¿cómo es? Niñito Jesús que naciste en Belén, ¿cómo? Que tú también, no sé cómo es. Todavía hay niños que oran con el niño Jesús, que nació en Belén, y que es una oración que les han enseñado en la escuelita. No sé si estoy muy de acuerdo con la oración, pero está bien. Hay que cambiar, hay que darle otra forma, hay que darle a los niños otra forma de dirigirse a papá, de dirigirse a Dios, de amar a Jesús, en la oración. Eso es lo que necesitamos volver como creatividad, ¿no es cierto? Muy bien. No, la verdad que es apasionante. La enseñanza, hermanos, es un mundo enorme. Y la semana que viene, la clase que viene, les voy a enseñar los métodos de Jesús. Jesús fue bueno, ya lo sabemos, iba a decir fue un tipazo. Pues sí, fue un tipazo. La verdad que en el arte de la enseñanza fue un tipazo. Tan es así que hoy recordamos sus enseñanzas. Así que bueno, va a estar interesante la próxima clase. Bueno, gente linda. Adelante, Liti. Bueno, ya casi en el final. A nosotros cuando éramos chiquitos en casa nos enseñaron sobre la resurrección, de que cuando fueron a la tumba y no encontraron a Jesús y que bueno, que empezaron a buscarlo. Entonces, el día de la resurrección se preparaba unos huevitos de Pascua, ¿no? Y entonces cada quien su recipiente, y mi mamá los escondía, muy escondido. Entonces, cuando nos levantábamos y a buscar dónde está cada quien, ¿no? Y cuando lo encontrábamos, nos alegrábamos mucho, nos poníamos muy contentos por lo que habíamos recibido, ¿no? Y entonces mi mamá nos explicaba eso, que eso era que los niños entiendan la alegría de saber que Jesús estaba vivo, ¿no? Que fue cuando fueron al sepulcro a buscarlo, él no estaba allí y que debían de buscarlo y él apareció, ¿no? Con ellos. Eso, ¿no? De una manera, ¿no? Para que ellos descubran algo, una metáfora en algo que es tan verídica, ¿no? Quería compartir eso. Ok. Bueno, no sé, mi querida Liti, si me lo contaste en términos positivos o negativos, pero en términos positivos sí, o sea, como enseñanza le queda grabado a un niño, ¿no es cierto? Lo que eso significa. Pero fíjense cómo malas enseñanzas provocan malas conductas, ¿no? O erradas conductas. Porque sí, hoy yo veo muchos hermanos aquí en la iglesia que tienen sus huevitos de Pascua. Yo no entendía nada de los huevitos de Pascua, sinceramente, pero hoy a mucha gente. Entonces, más o menos me explicaron lo que Liti me decía, pero yo decía, ¿pero y dónde dice eso en la Biblia? Eso no dice nada en la Biblia. La Biblia no dicen, no, pero era lindo para que los niños, pues sí, entonces pongamos arbolito de Navidad, porque también el arbolito de Navidad es re lindo, tiene cosas lindas, Papá Noel, pues ¿quién no va a querer que le traiga regalos Papá Noel? Pues yo quisiera que me trajera regalos Papá Noel, pero fíjense entonces como una enseñanza, por muy buena que sea,
y por muy linda y muy simpática y muy tierna que sea, debemos ser cuidadosos de que vaya en consonancia con la palabra de Dios, porque si no, entonces es una falsa enseñanza, por muy linda que sea, que hoy yo le pregunto a los hermanos, ¿dónde dice eso en la Biblia? No, no dice. Bueno, si no dice, entonces pues no lo hagamos, ¿no es cierto? Pero es muy lindo el ejemplo que pone Liti en ese sentido de cuán importante para las maestras de escuelita es saber lo que le enseñan a sus niños, ¿verdad? Cuán importante. Porque los niños son esponjitas, absorben y se lo creen todo ellos, ¿verdad? Entonces, bueno, lo desarrollamos más en la próxima clase. Hermanos, hermanas, Dios les bendiga. Linda tarde para todos. Gracias por su atención y por su participación. Nos vemos mañana.